Buenos días, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Hoy yo te bendigo en el nombre de Jesús, con mucho amor y con mucha paz, y te bendigo con la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida. Deseo de que el Señor tenga su mano extendida sobre cada uno de ustedes, trayendo ese bienestar y esas bendiciones que ustedes tanto desean. Hoy es un día donde el Señor quiere enseñarte muchas cosas a través de tu palabra. Y es a través de esa palabra donde vamos a aprender de que si queremos ser bendecidos, Él nos va a dar la instrucción acá. Quiero que miremos en 1 Samuel en el capítulo número 15 y en el versículo número 22. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y mira lo que dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Obedecer y prestar atención. Es lo que el Señor quiere para bendecirnos a cada uno de nosotros. Y el Señor nos llama hoy a la obediencia. Mira, hay muchísimas promesas de bendiciones sobre nosotros los hijos de Dios por causa de la obediencia. Pero también nos hablan de que hay maldiciones por causa de la desobediencia. Y les quiero compartir también aquí en Isaías capítulo 1 y en el versículo número 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. O sea, son personas que el Señor les está hablando donde les dice, ahí en Isaías, por mucho que ustedes oren, por mucho que ustedes extiendan sus manos, dice que Él va a esconder de ellos sus ojos y que tampoco va a escuchar la oración. Les dice, ustedes pueden orar mucho, pero no les voy a escuchar la oración. Dice, porque vuestras manos están llenas de sangre, o sea, están llenos de pecado. ¿Cuándo hay pecado? Cuando hay desobediencia. Por eso en 1 Samuel nos hablan, se complace tanto Jehová en los holocaustos y sacrificios antes de que se le obedezca su palabra a Jehová. Porque el Señor nos está hablando primero que todo a la obediencia. Y ese es el deseo del corazón de Dios, que nosotros lo obedezcamos. Y por eso el Señor acá les está hablando de que nosotros tenemos que ser obedientes para ser bendecidos. Y que por mucho, mira, si tú no obedeces, por mucho que tú ores, el Señor te dice que Él no va a escuchar tus oraciones. Él dice, puedes multiplicar tus oraciones, pero si tú no obedeces, no las voy a escuchar. Puedes extender tus manos, dice el Señor. Y aún así, cuando multipliques la oración, tampoco la va a tener en cuenta. Y dice en el versículo 16 de Isaías 1, dice, lavaos y limpiaos. Mira lo que tan importante. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Es algo que el Señor nos está exhortando hoy. Dice que nos lavemos, que nos limpiemos y que quitemos de nosotros toda iniquidad. Y nosotros todos los días tenemos que estar pidiendo a Dios perdón y nos tenemos que estar arrepintiendo de los pecados y de todas las cosas que cometemos a diario. Muchas veces nos enojamos por cosas insignificantes y está bien, de pronto sentimos enojo, pero la palabra de Dios dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, porque ahí es donde nosotros vamos a pecar. Entonces, ¿quieres ser bendecido? El Señor nos llama hoy a vivir de una manera diferente. Nos está llamando hoy a obedecer, pero también nos cita para que seamos limpios. Dice, lavaos y limpiaos, quita toda iniquidad y todo pecado de tu vida. Muchas personas se quejan que porque no reciben bendiciones o respuestas de las oraciones. Entonces, pero es muy importante de que nos estemos examinando. Y dice en el 17, aprender a hacer el bien y buscar el juicio. Restituid al agraviado,
haced justicia al huérfano. Dice, y amparad a la viuda. Pero dice también en el versículo 19, si queréis y oyereis y comeréis el bien de la tierra. ¿Si te das cuenta? Si tú quieres, puedes comer del bien de la tierra. Si quieres, ¿sí? Si usted quiere, puede comer del bien de la tierra. Pero el Señor nos habla, o sea, si nosotros somos rebeldes, entonces no vamos a poder comer del bien de la tierra y vamos a ser consumidos. ¿Por qué? Porque estamos en pecados. La rebeldía es pecado y la paga del pecado es la muerte. Y cuando está la muerte, pues lógicamente vamos a ser consumidos. Pero consumidos ¿por qué? Por el pecado. Por eso el Señor nos está llamando hoy y nos dice, mire, es necesario que dejen el pecado y coman del bien de la tierra. Y nos está dando una oportunidad donde Él nos entrega todo, donde nos dice del bien de la tierra. O sea, podemos disfrutar de los alimentos, de las bendiciones, de la prosperidad, o sea, de todo lo que el Señor nos quiere entregar. Pero hay un requisito, ser obedientes y hacernos a un lado del pecado. Todo el que escoge el bien está escogiendo el mejor camino, pues le va a ir muy bien. Pero la persona que escoge el mal, cada día te va a ir mal. Y cada vez vas a estar peor. El Señor desea de que a todos nosotros nos vaya bien. Pero tenemos que tomar una decisión. O estamos con el pecado o estamos en obediencia a Dios. Cada uno de nosotros tomamos decisiones sobre nuestro comportamiento, sobre las acciones que son las que van a determinar si te va bien o mal. ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Sí? Y cada uno de ellos es donde tú te vas a dar cuenta, ¿me estoy comportando bien o me estoy comportando mal? Y cómo me va a ir depende de cómo tú vivas. Si tú vives bien, en obediencia y dejando el pecado a un lado, lógicamente te va a ir muy bien, ¿cierto? Entonces, es muy sencillo todo con Dios. Si tú lo obedeces a Dios, es porque tú amas a Dios, ¿sí? Es cuando tú vives para Dios. Cuando tú guardas sus palabras, sus mandamientos, todas estas cosas, entonces te va a ir muy bien. Pero cuando no lo haces, la ira de Dios va a venir sobre tu vida y te va a ir muy, pero muy mal, ¿sí? Entonces tenemos que mirar cosas muy importantes. Primero, el obedecer. Segundo, el escuchar la palabra y hacerla. Y tercero, el Señor nos está llamando a que abandonemos el pecado. Nos está diciendo, deja a un lado el pecado. Y Él nos dice, y te va a ir muy bien. Mira que muchas veces muchos cristianos se cuestionan y dicen, pero pastor, si yo me manejo bien, me porto bien, mi vida ha cambiado y ¿por qué mis oraciones no son escuchadas? Es porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el pecado. Yo recuerdo hace muchísimos años que el Señor me había sacado a una iglesia y me dijo que me fuera de la iglesia donde yo estaba. Me dijo, vete de acá porque yo te tengo un llamado como pastor, pero no va a ser acá. Entonces yo me fui y comencé a hablar con varios pastores. Un día estaba con un pastor diciéndole que me estaba yendo muy mal. Yo le decía, pastor, me va mal, estoy mal. Nada, no tenía nada de trabajo ni nada de eso. Y recuerdo que un día me enojé con él porque él me dijo, tienes que revisar tu corazón porque hay pecado. Yo recuerdo que me paré y le dije, pastor, Dios lo bendiga. Y me fui pero furioso. Y sabes que cuando llegué a la casa me encerré en mi cuarto y me puse a orar. Y el Señor a través del Espíritu Santo me comienza a mostrar un poco de cosas que habían en mi corazón, que yo no había caído en cuenta de ellas. Porque muchas veces pensamos de que estamos bien, ¿sí? Porque muchas veces cogemos caminos que nos parecen bien, pero son caminos que son caminos de perdición. Entonces, yo tomo la decisión, yo digo, no, yo tengo que ir abandonando estas cosas, tengo que ir abandonando este pecado. ¿Por qué? Porque hay veces uno viene con costumbres de la familia, costumbres o herencias de los papás. Y la mayoría de los papás, como de las personas que están en mi generación, la mayoría de los papás siempre fueron personas muy arraigados al catolicismo.
Y venían muchas personas y venían papás de nosotros de esa época con mucha cosa, mucha idolatría, mucho pecado. Entonces uno venía con esa tradición, ¿cierto? Y son cosas que nosotros tenemos que dejar porque nosotros no podemos vivir de la herencia que porque mi papá o mi mamá. No, tenemos que vivir para Cristo. Y eso era lo que me estaba sucediendo a mí, cosas que yo tenía ahí del pasado y que no había entrado a corregir. Por eso el Señor les dice ahí que tienen que dejar el pecado a un lado, dice limpiados y lavados para poder ser bendecidos, ¿cierto? Entonces, tenemos que dejar de hacer lo malo y comenzar con una actitud totalmente diferente. Tenemos que comenzar a tomar decisiones y dejar de seguir pecando. Todos cometemos pecado, pero no podemos seguir cayendo siempre en el mismo pecado, sino más bien ir arrepintiéndonos e ir corrigiéndonos e ir dejando que Dios nos vaya formando. Cuando tú comienzas a hacer esto, el Señor comienza a traer bendición de prosperidad, ¿sí? Y esa bendición de prosperidad y todas esas cosas en la salud, es debido a la comunión que vas a comenzar a tener con Dios. El Señor ve que tu corazón está trayendo cambios, que tu corazón está apartándose del pecado. Entonces, Él por eso te dice ahí, si usted quiere y oye, puede comer del bien de la tierra. Si usted quiere y oye, ¿cierto? El Señor te está hablando hoy a través de la palabra. Y Él te está diciendo, deja el pecado a un lado. Si tú quieres, lo dejas. Y Él te está diciendo, y puedes comer del bien de la tierra. O sea, puedes recoger muchas bendiciones. Entonces, hoy vamos a aprender algo. Y la reflexión de Dios de hoy es, el Señor nos dice hoy, limpiados, te está diciendo, límpiate, lávate, quita la iniquidad de tu vida. ¿Sí? Y es una acción de responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de la palabra que nos está dando Dios hoy. Entonces es el momento de abandonar todas estas cosas, obedecerle a Dios, porque cuando estamos en pecado no le estamos obedeciendo a Dios. Tú puedes estar diezmando, ofrendando en tu iglesia, ayudando a los pobres, pero si tú no vives en obediencia, no va a haber bendición de parte de Dios. Por eso dice él, se complace más Jehová en que le obedezcas antes en que le ofrezcas holocaustos y víctimas, ¿sí? Entonces, recuerda, tenemos que limpiarnos y limpiarnos es a través de la palabra de Dios, ¿sí? Tú no puedes esperar a que el Señor te quite el pecado de tu vida y tus iniquidades. Tú sabes de que no puedes seguir amando el pecado ni seguir amando la iniquidad. Tienes que aborrecer el pecado, aborrecer la iniquidad y apartarte del mal, y entonces te va a ir muy, pero muy bien. Obedece al Señor, porque ahí le demuestras cuánto lo amas. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias a Dios por tu vida y le pido a Dios de que haya un arrepentimiento en tu corazón y te alejes de la iniquidad y del pecado para que comiences a saborear de todo lo que la tierra te entregue. Dice, el bien de la tierra y el Señor te lo va a entregar. ¿Cuál es el bien de la tierra? Prosperidad en los negocios que tú emprendas, prosperidad en tu vida y en todo lo que tú hagas, siempre te va a ir muy bien. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Nos vemos queriendo Dios mañana y te puedes comunicar con nosotros en el WhatsApp que aparece ahí. Yo te invito que en YouTube le des un me gusta, te puedes suscribir y también compartir esa palabra que está ahí escrita, que está grabada. Prédicas y devocionales. Que Dios te guarde, te mando un abrazo, hasta mañana, chao.